esperamos. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Como cada martes procuramos abordar el tema de política internacional, porque somos una isla y no debemos estar aislados. Hay que conocer lo que está pasando en el continente, en el Caribe, en América Latina y en el mundo todo, porque somos parte de una aldea global. Todos conocemos lo que ha pasado en Brasil. Dilma Rousseff fuera del poder. El presidente que está ahí, Michel Temer, dice que no trabajará para una reelección. Si el hombre está pensando más allá, lo niega, pero es una manera de afirmarlo. Aunque dice que él pudiera llegar a ser impopular, pero que eso no le preocupa, que lo más importante es la unidad del pueblo brasileño, de los trabajadores con los empleadores, de todos los partidos políticos. Se está planteando una quimera, pero bueno, son de los fenómenos que uno tiene que ver en política. Hay que ver si Dilma Rousseff tiene la posibilidad de retornar al poder después del vendaval, o mejor dicho, del juicio político, ¿verdad? Nicolás Maduro en Venezuela asume amplio poder para ver si no lo tambalean. Está buscando cómo blindarse frente al golpe de Estado parlamentario, que es la nueva fórmula de tumbar gobierno que tiene ahora los Estados Unidos. Aunque Uribe Vélez, el hombre de Colombia, es presidente de Colombia, con vínculos históricos con el narcotráfico, él y sus hijos, y su propio padre, porque su padre tuvo vínculos con Pablo Escobar, le está pidiendo a Estados Unidos que organice una fuerza multinacional en términos militares para invadir a Venezuela. Son de las cosas que están en el escenario y que uno no puede estar ajeno a esas cosas que pasan. Así es que tenemos a dos papas calientes, Brasil y Venezuela. Aunque en Bolivia el gobierno cerró una fábrica textil y ayer 1000 trabajadores llegaron y encontraron la fábrica cerrada, la puerta de la fábrica cerrada. ¿Qué habrá pasado ahí? Yo no lo sé. Don Evo Morales o don José Ismael pudieran estar explicando estas cosas. Hillary Clinton y Sanders se siguen batiendo en Estados Unidos, aunque Clinton le lleva ligeramente una ventaja a Sanders. Sanders, que se plantea como una alternativa socialista en Estados Unidos, llega a Puerto Rico y reconoce al padre de la patria, Luis Muñoz Marín, que no es más que un traidor de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, quien sobre la sangre de los patriotas puertorriqueños se sentó a beber vino. Y entonces Sanders dice que Luis Muñoz Marín, el padre de la patria de los borinqueños. ¿Cuántas sandeces de parte de Sanders? ¿Desconocimiento de la historia? ¿O un prejuicio político? ¿O sabe a lo que fue? Bill Clinton irá para Puerto Rico un día de esto a hacer campaña por su esposa. Porque una de las cosas que uno no conoce, pero que la va aprendiendo en el día a día, los puertorriqueños pueden votar en las primarias de los partidos políticos en Estados Unidos, pero no tienen el derecho a votar en unas elecciones presidenciales como colonia, porque los norteamericanos o el establishment de Washington dicen no es una colonia, es un territorio como anexado, es un territorio incorporado,
en una figura político-jurídica que uno no le entiende. Y quizás ni los mismos puertorriqueños la comprendan esa figura jurídico-política. Pero bueno, son de las cosas. Por aquí están los borinqueños que tendrán que explicarnos esto. Eduardo Villanueva lo explicó aquí en el programa, pero yo como que no lo entendí bien. Ahora quisiera entenderlo. Bueno, así andan las cosas. La DEA, la agencia contra el narcotráfico estadounidense, está investigando a Keiko Fujimori en Perú por presunto lavado de dinero. La Keiko niega aquello. Es un poco el cuadro que tenemos en el Caribe y en América Latina, un poco viendo la cosa en Estados Unidos con Clinton y Sanders y la sandeza de Sanders. Don José Ismael, ¿con qué empezamos? ¿Con Venezuela o con Brasil? Yo quisiera, bueno, Brasil es el eje principal. Lo primero es que hay que ver cómo los sectores de la burguesía han estado ligados de una u otra forma con los intereses norteamericanos o con las agencias, los servicios de seguridad. Y con el golpe. Y con el golpe, naturalmente, porque ellos son la punta de lanza. Se ponen de acuerdo, pero la intención fundamental es repuntalar el neoliberalismo en Brasil. No es que no está sobre la mesa y que no funciona, es que vienen por todo. Mire, Temer fue un analista de la CIA, sale a relucir esto. Sale a relucir. ¿Analista o informante? Porque los analistas, aquí en República Dominicana hay analistas. Ellos tienen, por ejemplo, Vincho Castillo es un hombre que le hace análisis sobre la República Dominicana, sobre el panorama político o económico. Vincho, pero Vincho es antiimperialista. No relaja, anti-haitiano es lo que Vincho. Pero él está contratado en Estados Unidos a veces. Hombre, no, dice jamás. Cosas. No, eso es cuando él quiere, esa rabiata que tiene ese partido, cuando habla de nacionalismo y que sus intereses están afectados, pues asumen esas posiciones. Pues es netamente un servidor, como tú puedes verlo en otros intelectuales en la República Dominicana que se dedican a eso, que ellos han logrado captarlo para hacer análisis. No, porque no cualquiera no hace ese tipo de cosas. No es captar a una gente del pueblo para que te diga una cosa, no. Son gente tan que pensante en la República Dominicana y en otros países que están al servicio, y eso lo va a encontrar en la mayoría de los países. Ellos buscan esas informaciones. Entonces, en el caso de Brasil, yo decía en un comentario anterior que eso era irreversible. No es por más que los Estados Unidos, usted ve cómo se lleva a los jóvenes profesionales, intelectuales, a hacer cursos, maestría, especialidades. Esa es una forma de influir en esas mentes que próximamente serán sus candidatos a puestos electivos o administrativos en la justicia. Eso pasó. Algunos se le escapan. Camaño se le escapó y se le escapó Correa en Ecuador. Pero a propósito del tema que usted dice que era un analista, yo pensé que era un informante. El PT, de raíces de izquierda, no conocía esta cosa porque lo llevó como candidato vicepresidencial. Sí, no, porque el problema de las alianzas en Brasil, ahí hay de todo. Lo único que es más diverso el campo. Usted va a encontrarse gente que está planteando la vuelta a la dictadura, como otros que están planteando de que Estados Unidos debe ir directamente a Brasil a recomponer las cosas. Sí, esa diversidad que hay en ese país le da unos colores a veces demasiado estridentes. La derecha tiene demasiado fuerza, es la que tiene el poder en Brasil. El poder no es el gobierno, es el dominio del Estado que sucede en Brasil. Todo se va a revertir relativamente. Ellos van a hacer esfuerzo porque ahí están. Ya hablaba antes del consenso de Washington, señores, que lo están tratando de aplicarlo en todos nuestros países, volviendo a una serie de conquistas que había alejado un poco lo que fueron los proyectos de las alianzas estratégicas, del neoliberalismo. Ahora es hacia el acuerdo del Pacífico, todo caminando hacia allá. Entonces hay que regresar un poco también a España, decirle a la gente que en España las elecciones son ahora en junio, las nuevas elecciones, indiscutiblemente. El acuerdo que hizo la izquierda, que es importante, que pretende superar al PSOE en las próximas elecciones de España. Eso ha creado serias dificultades, como lo está presentando la prensa en España, de que hay un disgusto contra Podemos y la Fuerza Democrática porque no fueron capaces de llegar a un acuerdo. No. Eso es parte de la desinformación que
que quieren incluso en España y en el mundo influir en nuestros pueblos. Pero está caminando esa gran alianza que ya se hizo público en España. En el caso de Bolivia... De esa gran alianza, ¿Podemos es el grupo mayoritario? ¿Encabezaría Podemos ese bloque o esa alianza? Ese bloque, ese acuerdo es entre Podemos y la Izquierda Unida. Pero la Izquierda Unida es un grupito que sacó 3, 4 diputados. Ajá. Pero están los regionales, que son importantes. Hay acuerdos regionales que en el caso de España influyen en lo que es la decisión final. Está también otras agrupaciones sociales que participan en el proceso político en España. Estamos hablando que Podemos podría convertirse en la segunda fuerza con 80 votos, y que el PSOE pasaría a la segunda posición, pero la derecha mantiene sus 122, ciento y tanto de votos, que es el PP en España. Es decir, que es un grupo fuerte y que mantuvo y que fue la que se convirtió en la correa, no de transmisión, sino de disorción, de dividir para que no se diera un nuevo gobierno. Eso pasa allí. Pero venga al caso de Bolivia, señores, una cosa que se está moviendo por detrás es que Chile, ante los reclamos legítimos de la patria boliviana, ha instalado una base a 15 kilómetros, una base militar a 15 kilómetros, que ha creado dificultades entre ellos. Y más que eso, se está cogiendo unas aguas que son de Bolivia y la está desviando para Chile. Eso es parte del conflicto que se está dando ahí. Hoy se aclarará. Evo Morales, hay un proceso de descrédito contra él. Ya lo vimos con la posible paternidad de un hijo que él, entre comillas, no había reconocido, que hace muchísimos años tuvo una relación con esta mujer, y que ahora sale sobre el ruedo. Entonces, eso es lo más importante de Bolivia. No es que le quitemos importancia a que los obreros fueran a la fábrica y no pudieran entrar. Es un gran titular para seguir desacreditando a Evo Morales. En el caso de Puerto Rico, señores, así viniendo al Caribe rápido, Estados Unidos tiene unas políticas definidas. Tiene 10 años Puerto Rico en una situación que no produce para invertir en la política social ni tampoco para pagar la deuda externa de 73,000 millones de dólares que tiene Puerto Rico. Esa es para nosotros en el Caribe, que mucha gente aquí estuvo vendiendo la posibilidad o de ir a Puerto Rico, o que Puerto Rico estaba así porque era un espacio de Estados Unidos. Señor, es un estado quebrado. La política neoliberal que implementaron allí ha hecho que los boricuas, la población, la mayoría no esté en la isla, que esté en Estados Unidos y en otras partes. Hoy somos receptores de más puertorriqueños. Lamentable que su clase económica, hablo que invierte, sus empresarios, están viniendo a la República Dominicana a invertir y no lo hacen en Puerto Rico. Eso es lo lamentable. Si realmente quisieran esa isla para que crezca. Dos precisiones con Puerto Rico. Uno, Puerto Rico no es un estado. Y dos, Puerto Rico no tiene deuda externa. Como no es un estado, no puede contratar y tener deuda externa. Es lo que han dicho aquí los propios borinqueños. Ellos tienen deuda con los bonistas norteamericanos porque pueden tomar prestado, pero solo a empresarios norteamericanos. Washington no le permite contratar deuda con terceros estados, porque ellos no son estados como para tener relaciones de estado a estado. Está claro eso, sí es así. Pero ustedes recuerdan que Puerto Rico tiene un gobernador. Ese gobernador, ellos tenían una política liberalizada para la inversión extranjera de empresas norteamericanas. Ahora Estados Unidos recortó esas facilidades y por eso es huidero de los inversionistas mismos de Estados Unidos en Puerto Rico. Las empresas se han ido buscando mano de obra más barata y también los propios puertorriqueños. Ahora Estados Unidos está estudiando la posibilidad de ver cómo revisa esa ley para tratar de minimizar o contener los daños. Indiscutiblemente los candidatos de Estados Unidos usan a Puerto Rico como una parte simbólica para su votación, como parte del prestigio y la aceptación en América Latina. Pero los puertorriqueños sí, en Estados Unidos sí pueden votar. Ahora en Puerto Rico no pueden votar, porque no tienen esa calidad para hacerlo. Sanders
Creo que es un tipo de lo mejor que está participando ahí. Ya había dicho antes que eso es parte de la descomposición que se está dando en Estados Unidos al aparecer gente que cuestiona el neoliberalismo, las políticas sociales y la política exterior. Indiscutiblemente, la aparición de Sanders y la aparición de Trump con relación a los temas del imperio, dicen que las cosas no andan por donde debe ser para el imperio. Ojalá llegara un hombre como Sanders. Lamentablemente, la desinformación, pero ha estado relacionado con los puertorriqueños. Ahí hay fotos de él, con muchos de ellos reconociendo, ¿verdad?, el valor de los puertorriqueños en Estados Unidos y la puertorriqueña. Eso con relación a esto, a este... Josimar, el tema Venezuela, porque el tiempo se nos va y no quisiera que no lo abordemos. Después de la experiencia de Brasil hay que ver lo que va a pasar, lo que está pasando y va a pasar en Venezuela. Un amigo que ha estado aquí con nosotros en 2 ocasiones, Tomás Ramos, dice que a Maduro no le va a pasar lo de a Dilma Rousseff. Yo tengo mis dudas. Maduro acaba por decreto de darse unos poderes amplios por 60 días y le da se da él mismo una facultad para dictar las medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime conveniente. Es como si él quisiera estar suplantando el parlamento que le es adverso. Es una forma también de prepararse a tiempo contra lo que él ve que le viene. La posibilidad de un golpe parlamentario en Venezuela, o cómo Maduro pudiera resistir lo del golpe parlamentario. La verdad es que Chávez logró una serie de cambios importantes en Venezuela. Lograr unas Fuerzas Armadas que estuviera acorde con la institucionalidad del país, con la democracia que ellos tienen. Cosas que se dan allí, como por ejemplo el revocatorio, que es parte de que la derecha criticó en su momento cuando Chávez lo planteó, en que incluso ganó uno de ellos. Hoy van a tratar o están recurriendo al mismo. Eso es parte de la democracia venezolana. Ahora, esa derecha, y Estados Unidos ya habló claro, y con Uribe y todos sus cuadros están hablando, la OEA, su instrumento clave en América Latina, ya incluso habla de la Carta Democrática. Señores, lo que quieren es poner a Venezuela en la ilegalidad de la democracia latinoamericana. Eso es un elemento. Segundo, aquí vino para diciembre, cuando se inauguró la embajada de Estados Unidos, allá en las nuevas instalaciones, el responsable del Comando Sur, el señor Kerry, no es el secretario de Estado, y dijo que Venezuela era un país que no garantizaba la institucionalidad y que por tanto República Dominicana no debía seguir recibiendo esos beneficios de Petrocaribe, porque en cualquier momento eso se iba al suelo. Intentaron con Danilo hacer eso. El gobierno de Danilo no le hizo caso, pero le ha estado dando facilidades, responsabilidades, compromisos han hecho con los norteamericanos, y más que eso, le van a permitir la entrada aquí a la ciudad, como parte de los acuerdos, de los ejercicios que hay con Estados Unidos. Ojalá las fuerzas democráticas pues les recuerden que aquí hay un pueblo que ha sido mancillado. Es irreversible el proceso. Ellos están hablando o por la lucha violenta o por la lucha legal. Van para el poder. Y están apoyados por una serie de expresidentes y además de eso, de algunos gobiernos que usted lo verá que se van a adherir a lo que son las acciones de Estados Unidos y de la derecha venezolana. Así que nosotros debemos esperar, ver cómo se desarrollan esos acontecimientos. Es un carril que viene circulando, la violencia es irreversible. Señores, Venezuela hace frontera con Colombia, donde hay una serie de delincuentes y paramilitares, que no es ahora. Cuando Chávez estaba, no agarraron 200 paramilitares en Venezuela con la intención de atentar contra la paz pública y contra el presidente. Y Chávez de bonachón le permitió, se lo soltó y se lo entregó a Uribe como un gesto noble con otro país hermano. Hoy ese hombre sigue agitando, pero no agita solo, porque él tiene una deuda, como tú dijiste. Lo único es que es un hombre de los intereses norteamericanos, y eso pasa en la República Dominicana. ¿Cuánta gente ligada al narcotráfico aquí? Ellos lo tienen ahí tapado. Ahora saca la cabeza para que tú veas que se la van a llevar. Serán siempre permisibles. Lamentable que Venezuela todavía siga apostando
a gobiernos como este. Yo entiendo la política de Estado, pero la solidaridad ellos tienen que prestarle atención, o de lo contrario se irán solos sin que la gente proteste o reclame de que hay que respetar la institucionalidad en Venezuela, que tiene que cumplir su periodo y que en las elecciones próximas o en el revocatorio lo ganen para que entonces puedan accesar al poder y desarrollar las políticas que, señores, es desde ya. Las políticas son abiertamente neoliberales, con alianza con el Banco Mundial, son los organismos que van a dirigir Venezuela. Todo eso que es social, ellos están tratando de revertirlo. Insisto, están de vuelta y vienen por todo. Lo grande de esto es que en estos países se ha logrado un nivel de concientización de las fuerzas políticas para reclamar, para lanzarse a las calles. Y ahí está demostrado en el caso de Brasil, las miles de personas que están reclamando y denunciando a Temer, que comenzó primero haciendo un parlamento muy particular y excluyente, racista. Segundo, no incluyen a la mujer. Y además de eso, un gobierno, un funcionariado que está planteando son las políticas neoliberales en ese país. Y eso se convertirá en una bomba que en su momento estallará. Bueno, gracias José Ismael por este panorama, por este recorrido de lo que está pasando aquí en América Latina. Se extendió a Europa, qué interesante. Lo de Podemos en Europa hay que verlo, porque ¿qué va a pasar en junio después de las elecciones? ¿Podrán hacer gobierno? Parece que se va a mantener el tranque, porque si el Partido Popular mantiene 120 escaños, Podemos sube a 80 y el PSOE se mantiene con 60 o 70, nadie podrá hacer gobierno solo, seguirá el tranque, es lo más probable. O ya veremos qué pasará en España. Son de las cosas que hay que ver en los días por venir después de junio, que se dé el proceso electoral. En Venezuela el horno no está para galletica. En Brasil la situación es sumamente difícil. Ahora, lo de Venezuela y estos gobiernos y la solidaridad, yo siempre he estado lejos del gobierno de Venezuela desde los tiempos de Chávez, porque ellos siempre apostaron en sus relaciones con los estados y no con el movimiento de solidaridad. No es que tengo oposición, pero tampoco tengo por qué dedicar tiempo, como no le dediqué a Hugo Chávez cuando su preferencia era Leonel Fernández, que se quedara con Leonel. Si Maduro apuesta a Danilo y a ese entorno, que se quede con Danilo. Y yo ni me acerco al Comité Bolivariano de Solidaridad con la Revolución Venezolana. Yo no, porque las cosas tienen que cantarse claras. Si es merengue, merengue. Si es bachata, bachata. Y si es una cumbia, pues que sea una cumbia. O es una alma llanera, que sea la alma llanera. El horno no está para galletica en América Latina. Don José Ismael, gracias por este panorama. Y yo sigo así, diferente, pero con voz propia. Hasta mañana, si Dios lo permite. Farmacia Matsin, de todo para tu salud, medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicios